Buenas noches. Les pido que habiliten los micrófonos y las cámaras. Les pido entonces que habiliten los micrófonos y las cámaras porque la asistencia va a ser para los que estén en esas condiciones. Voy a sacar una foto ahora y una foto al final. Y bueno, van a tener presente los que estén en esos dos momentos. La idea es que puedan tener los micrófonos habilitados porque esto es una clase de repaso. Así que bueno, la idea es que podamos intercambiar, o podamos charlar, o podamos, de alguna manera, si tienen alguna duda, a ver si la podemos solucionar ahora. Bueno, saco una foto ahora entonces. No, ay, no, se me desconectó. Bueno, al final les vamos a sacar otra foto entonces, así que dejen las cámaras prendidas. Bueno, hoy la idea, lo que tenemos asignado, es hacer una clase de repaso, que en principio iba a ser la bolilla, o el punto 3 de la bolilla 16, y los puntos 3, 4 y 5 de la bolilla 18. Como teníamos una clase libre el viernes que viene, me pidieron si podía dividir entonces los temas, así que hoy veríamos el punto 3 de la bolilla 16 y el punto 3 de la 18, y dejamos para el viernes que viene los puntos 4 y 5 entonces de la bolilla 18, aparte, bueno, quizás dar todos esos temas en una sola clase iba a ser medio pesadito. Pero bueno, entonces la idea es hacer un repasito de lo que sería el régimen de incautación y readquisición de la posesión y bueno, y temas relacionados con eso. Esto ya lo han visto, ya han tenido clases sobre esto. Habiliten los micrófonos, por favor. Hay unas clases en el campus de incautación y de readquisición. Pero no Y tuvieron... creo que tuvimos una, con la comisión de readquisición, ¿puede ser que tuvimos? De incautación no. Incautación no, bueno, pero no sé, No. quizás hayan podido leer algo. La idea entonces es dar un pequeño repaso, quizás mencionarle las cosas más importantes, lo que ustedes no pueden dejar de saber, y bueno, y abrir un espacio como para, bueno, para responder a las consultas que tengan. Bueno, para empezar a hablar de incautación, quizás ustedes tienen que tener bien claro lo que es el desapoderamiento, que bueno, algo ya ustedes recordarán lo que es el desapoderamiento en el concurso, donde en el concurso se hablaba de que era un desapoderamiento atenuado concursal, porque el concursado, en aquella oportunidad, si bien mantenía las facultades de administrar los bienes, no podía disponer libremente, sino que necesitaba de autorización judicial para ejercer esos actos de disposición o que excedan de la administración. Entonces, ahora en la etapa de quiebra lo que vamos a tener es un desapoderamiento más agravado, o un desapoderamiento pleno, porque el fallido, el quebrado, pierde tanto las facultades de administrar como de disponer de los bienes. Este es un efecto patrimonial, quizás uno de los más importantes, que lo que busca es de alguna manera que sacarle del ámbito de custodia los bienes al fallido, justamente para intentar que esos bienes sean liquidados de la mejor manera. Se le saca esas facultades al fallido y bueno, las va a cumplir o a ejercer la sindicatura. Así que bueno, eso como principio general es el desapoderamiento pleno de la quiebra, que tiene que estar relacionado o conjugado con lo que es la pérdida de legitimación del fallido. El fallido ya no va a poder intervenir en los procesos
ni como actor, ni como demandado en defensa de los bienes objeto de, o de desapoderamiento. Es decir, en todo juicio relativo a los bienes desapoderados, el fallido no va a poder intervenir. Va a intervenir en esos procesos, va a tener esa legitimación en reemplazo del fallido, el síndico, ¿no? Entonces, se le quita la facultad de administrar y de disponer, pierde la legitimación para estar en esos procesos relacionados con los bienes apoderados, y todo eso lo va a desarrollar el síndico. Entonces, lo que vamos a ver ahora es este tema de incautación que se relaciona con esto que hemos visto recién. Esto lo tiene a partir del artículo 177. Acá regula lo que es incautación y otras cuestiones más. Yo lo que les sugiero que analicen esta sección de la ley, dividiendo, o que ustedes de alguna manera tengan en la cabeza claro que esta sección de la ley trata tres temas que en principio son diferentes. Por un lado habla de lo que es la incautación, por otro lado habla de los cobros del crédito del fallido, es decir, quién va a cobrar esos créditos que tenga el fallido a su favor, ya que perdió la legitimación procesal y sustancial para estar en esos juicios. Y también esta sección regula la posibilidad de que el síndico realice contratos sobre los bienes desapoderados. Entonces, todo tiene relación. Por efecto del desapoderamiento y la pérdida de la legitimación, bueno, todo esto está relacionado con lo que es incautación, cobro del crédito del fallido, y contratos, o la posibilidad de que el síndico realice contratos sobre bienes desapoderados. Bien, ¿qué es la incautación? Bueno, la incautación es la aprehensión material de los bienes objeto de desapoderamiento, ¿no? Ese es el concepto que ustedes tienen que fijar, es la aprehensión material. Ustedes saben que el desapoderamiento opera de pleno derecho, con lo cual, si bien el fallido está desapoderado, todavía tiene en su poder físicamente los bienes. Bueno, los va a tener en su poder hasta que se efectivice este acto de incautación, hasta que se lo quite materialmente de su ámbito de custodia. Entonces, en el artículo 177 y siguientes tienen regulado de cómo funciona este efecto de la declaración de quiebra. Sepan de que esto se produce, es un efecto patrimonial, y se produce a partir de la declaración de quiebra. En las sentencias de quiebra, el juez lo que va a hacer es ordenar de qué manera se van a incautar los bienes que se hallen en poder del fallido. En el caso de que, bueno, quizás haya que incautar algún bien y todavía no haya un síndico desinsaculado en el proceso, quizás el juez puede solucionar esa ausencia del síndico o disponiendo que esa incautación la realice un notario, un escribano. ¿tá? En la práctica, salvo cuestiones de urgencia, lo normal es que se sortee el síndico, si no hay uno interviniente por un concurso previo, y que sea ese síndico el que lleve adelante esa incautación. Entonces lo puede hacer un notario. Sí. Sí, yo, Lucía, si lo hace un notario, digamos, actuaría hasta que se produzca un nuevo nombramiento al síndico, o lo va a llevar a cabo el notario hasta el final? Designaría un notario al único efecto de realizar el acto de incautación para el que sea necesario. Después, una vez que después continúa el síndico. Lo normal es que una vez que intervenga el síndico, sea quien lleve adelante todas estas funciones que vamos a ver ahora. Esto es simplemente que la ley da la posibilidad de que sea un notario, nada, para cuestiones urgentes, porque el trámite de desinsaculación del síndico muchas veces lleva un tiempo prolongado, fíjese que tiene que declararse la quiebra, tiene que fijarse una fecha de audiencia para hacer el sorteo del síndico, la desinsaculación, hay que notificarle esa desinsaculación al síndico, el síndico tiene que venir a aceptar el cargo y recién ahí entraría en funciones, con lo cual
puede ser que haya cuestiones de urgencia que, bueno, que sea necesario que se tomen estas medidas. Entonces, la incautación la puede hacer normalmente, la hace normalmente el síndico, la podría hacer un notario, en circunstancias particulares de urgencia o cuando el juez lo estime necesario, y también la va a hacer, o la puede hacer el fiscal de una determinada jurisdicción cuando haya que incautar bienes en extrañas jurisdicciones. Si, por ejemplo, tenemos que incautar bienes en, no sé, en Capital Federal, bueno, en lugar de que vaya el síndico y con la generación de los gastos que eso conllevaría, se puede hacer a través de un oficio dirigido al fiscal en turno de la localidad donde yo vaya a hacer la incautación, y va a ser el fiscal el que haga ese acto, bueno, seguramente a través de una oficina de mandamientos o demás. Pero la persona encargada de realizar ese acto en extraña jurisdicción va a ser el fiscal. Entonces, si les preguntan quiénes son las personas que pueden llevar adelante esa incautación, ustedes tienen que decir, bueno, notario, lo normal es que lo haga el síndico, y cuando haya que incautar bienes en extraña jurisdicción y quizás no haya fondos en la quiebra, puede ser entonces que el juez le encargue esa función al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción que corresponde. Bien, sabemos qué es entonces la incautación, sabemos quién la realiza, sabemos que opera a partir de la sentencia de quiebra y que se dispone en la misma sentencia. También tenemos que saber que la incautación no solo es de los bienes del fallido, sino que a su vez se incauta la documentación del fallido. ¿Está? Cuando incautamos la documentación, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el notario o la persona encargada de la incautación, va a cerrar todos los blancos o los espacios libres que haya en esos libros, y va a poner una nota al final de la última atestación, del último asiento, dejando constancia de alguna manera de que todo lo que se asiente posteriormente va a ser justamente después de la incautación, ya no va a poder ser hecho por el fallido. ¿Tá? Cerramos los espacios en blanco y dejamos una nota al final para que quede constancia que de ahí en más es todo lo que se asienta estando el sujeto ya con esa documentación incautada. Bueno, la ley dice que si incauta el síndico determinados bienes, puede hacer un inventario. Y además, el síndico, bueno, como se va a hacer de los bienes, va a tener que tomar las medidas tendientes a la custodia y conservación de esos bienes para los efectos de la liquidación. Si el síndico no hiciera la incautación y se diera el supuesto de que lo haga el notario, por ejemplo, de que estamos hablando, bueno, esos bienes que incaute el notario van a poder ser custodiados a través de personal policial. Son todas modalidades de incautación que va a definir el juez al momento de realizar estas diligencias, ¿no? Y la ley habla de ciertas circunstancias que se pueden dar en la incautación. Dice que la incautación, el artículo 177 dice que se va a hacer en la forma más conveniente para la quiebra, y puede implicar la clausura del establecimiento donde el fallido desarrolla actividades. Bueno, va a importar la entrega de los bienes a la sindicatura, como venimos diciendo, y también dice el artículo 177 que también se van a incautar los bienes del deudor que se hallen en poder de terceros. Esto es importante porque muchas veces, generalmente cuando se toma este tema, se hace preguntas relacionadas con esto. Es decir, si hay bienes propiedad del fallido, que no los tiene en su poder, sino que los tiene un tercero, esos pueden ser incautados también. ¿Está? Si yo tengo, no sé, un cuadro valioso, y es mío, yo soy el titular, yo soy el fallido, pero lo tiene, no sé, una novia, un amigo, bueno, esa diligencia de incautación se puede realizar aún cuando ese bien esté en poder de terceros. ¿Está claro? Bien, tengan en cuenta de que
hay bienes que se exceptúan de esta incautación, que son los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido y su familia. También tengan en cuenta de que esta incautación se extiende a los socios o a los bienes y los documentos de los socios ilimitadamente responsables de una sociedad fallida, justamente por el régimen de extensión de quiebra, que ustedes me imagino que ya lo han visto, y si no lo han visto, bueno, ustedes a grandes rasgos les digo de que cuando quiebra una sociedad y existen socios ilimitadamente responsables, también se va a declarar por extensión la quiebra de esos socios que hemos dicho. Justamente con motivo de esa extensión de quiebra, también la incautación se va a desplegar respecto de estos sujetos. Bien. Hay ciertos bienes que puede ser que incaute la sindicatura, que justamente, o sea, la incautación es, para de alguna manera, sacar del ámbito de custodia esos bienes y proceder a la liquidación en los términos que marca la ley. Esa liquidación puede ser que demore un tiempo, ¿no? Y la ley permite, o le da la posibilidad al síndico, de pedirle al juez la venta inmediata de ciertos bienes. Sin esperar al procedimiento de liquidación común, el síndico podría pedir la liquidación inmediata de ciertos bienes, y el juez en definitiva va a autorizar o no, cuando existan bienes que son perecederos. Por ejemplo, no sé, si yo incauto litros de leche, bueno, necesito venderlo ahora, no puedo esperar el trámite normal. Entonces, cuando existan bienes perecederos, o cuando esos bienes estén sujetos a una grave disminución del precio, cuestiones del mercado pueden hacer que hoy el bien incautado valga un dinero y no sé, el mes que viene o dentro de 3 meses, cuando pueda hacer la liquidación normal, eso haya disminuido. Bueno, necesito venderlo ahora, eso justifica una venta inmediata. Puede ser también Profe, sí. y esos bienes que pueden llegar a cambiar de precio, ¿quién es el que lo denuncia? ¿El mismo fallido es el que avisa de eso? El síndico va a incautar esos bienes y ahí va a valorar el síndico si es necesario o si se justifica una venta inmediata o se puede esperar hasta el momento de la liquidación normal. Y si el fallido, que por ahí conoce más del negocio, si el negocio es muy específico, cree que eso hay que venderlo rápido, ¿vale su opinión o no sirve? Lo que prevé la ley es que lo pide el síndico y el juez resuelve. Sin duda que en la práctica puede darse que el fallido lo denuncie, lo explique y eso sea atendible. Pero la ley no prevé que sea el legitimado para hacerlo. Pero en la práctica seguramente no creo que haya ningún juez que no lo tenga en cuenta. De eso, si se presenta el fallido y lo pide, como juez lo que va a hacer es una vista al síndico para que el síndico sea el que, teniendo en cuenta eso, vea si lo pide o no. ¿Está? Y en definitiva el juez va a resolver. Entonces, bienes perecederos, posible venta inmediata, bienes sujetos a una posible grave disminución del precio, venta inmediata. Otro supuesto es el de administración dispensiosa. Es decir, cuando mantener ese bien sea muy costoso, bueno, justamente eso es otro motivo que justificaría la venta inmediata. Y también puede darse que el síndico pida la venta inmediata de ciertos bienes para afrontar ciertos gastos de la quiebra. ¿Está? Estos son todos supuestos de bienes incautados que no van a esperar el trámite de liquidación normal y que el síndico puede entonces requerir esta venta inmediata. La va a disponer el juez en la forma más conveniente del concurso. Bien, esto es a grandes rasgos lo que es este efecto que hemos visto de la incautación, pero recuerden que relacionado con esto y mezclados los artículos en esta sección, también dijimos que la ley trata lo que es el régimen de cobro de créditos del fallido. En el artículo 182, en específico, se regula cómo funciona esto. Es decir, el fallido tiene créditos, tiene derechos, tiene créditos para reclamar.
pero como perdió la legitimación sustancial y procesal para iniciar o continuar esos procesos, bueno, va a ser el síndico, obviamente, el encargado de realizar. Entonces, el artículo 182 dice que el síndico va a ser quien se va a encargar de iniciar estos juicios, o de tomar las medidas judiciales conservatorias que correspondan, o incluso de desarrollar alguna medida extrajudicial, todo como para resguardar esos derechos o esas acreencias del fallido. Para esto no necesita autorización judicial, es decir, el síndico puede iniciar el juicio sin autorización, o puede liberar una carta de documento, estamos hablando de una actividad extrajudicial para un determinado reclamo. Para esto no necesita autorización, pero sí dice la ley que va a requerir autorización para realizar ciertos actos que en realidad son actos de disposición. Por ejemplo, va a necesitar autorización del juez para efectuar una transacción judicial, para disponer derechos, para conceder quitas, esperas, en definitiva, todo lo que sea disposición de derechos en ese proceso que vaya a iniciar, para eso sí necesita de la autorización judicial. La ley también dice, el artículo 182, lo mantenemos, que estas acciones que va a iniciar el síndico va a ser sin previo pago de impuestos, tasas, sellados o cualquier gasto que en principio se genere, sin perjuicio de que esos gastos después van a poder ser reclamados en la quiebra y van a tener la preferencia del 240. Yo no sé si vieron algo de privilegios. ¿Lo vieron? En definitiva, cuando yo hable de la preferencia del 240, quiere decir que en la oportunidad en que cobren todos los acreedores, van a cobrar con preeminencia a casi todos los otros acreedores que haya. Se le va a dar una preferencia importante en el cobro. ¿Está? Entonces, estos juicios los inicia el síndico, sin esos gastos, o sea, sin previo pago de gastos, pero esos gastos van a ser afrontados o van a ser pagados con la preferencia del artículo 240 en la oportunidad que corresponda. Si el síndico obtiene o logra obtener sumas de dinero a partir de esos juicios que inicie, la ley dice que deben ser depositadas en el plazo de 3 días en la cuenta que se abra a nombre de la causa, de la quiebra. Y bueno, la ley hace una referencia en el sentido de que el juez puede autorizar que con ese dinero que se obtuvo se paguen ciertos gastos o se pongan en una cuenta que genere intereses, en un plazo fijo, lo que sea. En definitiva, el juez va a tener amplias facultades para intentar de que esa suma de dinero no se desvaloricen y por el contrario se incremente si fuera posible. ¿Está? Entonces, incautación, posibilidad del síndico o deber del síndico necesitar el cobro de los créditos del fallido. Y en tercer lugar, como había adelantado, esta sección regula lo que es la facultad del síndico de celebrar contratos. Bueno, para mantener o conservar ciertos bienes, es posible que sea necesario la celebración de contratos. Imagínense, por ejemplo, que el síndico incauta un automotor y ese automotor no tenga seguro. Bueno, seguramente el síndico lo que va a decir, no, necesitamos contratar un seguro para que en caso de sustracción o lo que sea, esté resguardado este activo. Entonces, eso sería un ejemplo de esta facultad del síndico de celebrar contratos para conservar o de alguna manera administrar los bienes que haya incautado. También puede celebrarse estos contratos para que estos bienes produzcan algún fruto. En definitiva, la ley da estas posibilidades. Prevé la ley que esto está en el artículo 163. No, bueno, lo tienen en el artículo 186, 187 y 185. Lo que prevén estos artículos es que el síndico necesita autorización judicial para realizar estos contratos, salvo supuestos de urgencia. Bueno, da algunas otras referencias
relativas, estudienlo, a la modalidad de esta contratación que va a realizar el síndico. Y préstenle atención a que en el artículo 187 prevé que la cooperativa de trabajo, en el caso de que exista, ustedes vienen viendo que la cooperativa de trabajo tiene una intervención bien activa en los trámites de quiebra, la ley le reconoce muchas facultades o derechos durante el desarrollo de la quiebra. Bueno, acá es la posibilidad entonces de esta cooperativa de trabajadores que ante la quiebra de la sociedad de la cual o en la cual trabajaban, tienen la posibilidad de esa cooperativa de realizar propuestas de contratos. Capaz que la cooperativa dice, no, quiero explotar estos bienes de determinada manera, entonces yo te propongo pagarte un alquiler, por ejemplo. Entonces, esto es importante, esta posibilidad de la cooperativa, y la propia ley dice de que los propios trabajadores de la cooperativa, los integrantes de la cooperativa, pueden garantizar las resultas del contrato con sus propias acreencias. ¿Está? Los propios trabajadores pueden dar como garantía los créditos que tengan contra la firma fallida, como garantía para las resultas de posibles cuestiones que se puedan suscitar en el contrato. ¿Está? Bien, vamos a hacer un parate acá. Con esto vimos casi toda lo que es esta sección. Repaso como introducción de desapoderamiento, repaso de pérdida de legitimación del fallido, y hemos visto un poco más a fondo lo que es incautación. De alguna manera la posibilidad del síndico o el deber del síndico de instar los cobros de los créditos del fallido, y la facultad del síndico de realizar ciertos contratos. Todo está relacionado. Si el fallido pierde la legitimación sobre los bienes apoderados, no va a poder realizar o celebrar estos contratos. Tampoco, también por la pérdida de legitimación, no va a poder iniciar los procesos que sean necesarios. Por eso está todo relacionado. ¿Quieren hacer alguna consulta sobre esto? ¿Tienen alguna duda o seguimos adelante? Tengo una duda. ¿Los mismos bienes que están exceptuados del desapoderamiento serían los mismos exceptuados de la incautación o ahí hay que diferenciar? En principio, uno puede incautar bienes que estén exceptuados del desapoderamiento. Esa es una buena pregunta y muchas veces se ha hecho. Porque cuando vos vas a incautar los bienes, muchas veces no sabés de quién son, o en definitiva no tenés determinado a ciencia cierta si quizás ese bien está excluido del desapoderamiento. Entonces lo que se hace es, se incauta todo, y después que sean los interesados los que vengan a excluir esos bienes de la liquidación. ¿Está claro? Salvo que haya cuestiones, no sé, muy evidentes. Si el síndico va al domicilio del fallido y no le va a incautar la cama, porque es evidente de que eso va a ser necesario para la subsistencia. Bueno. Pero hay cuestiones o hay bienes que quizás pueden llegar a dar lugar a dudas. En ese caso, se incauta todo, y después que sean los interesados los que inicien una pretensión de exclusión de bienes, que algo hemos visto en alguna otra oportunidad. Eso es una buena pregunta y muchas veces se pregunta en el examen. No tiene que estar, o no tiene que haber una necesaria correlación entre los bienes apoderados con lo que se incauta. Y justamente esta pregunta me da el pie como para seguir con lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna otra cuestión que quieran, o alguna otra duda respecto de lo que hemos visto? Bueno, vamos a seguir viendo entonces lo que es el trámite de restitución de bienes de tercero. Justamente, a partir de lo que venimos hablando, se incauta todo lo que esté en poder de fallido. También se va a incautar lo que sea de titularidad de fallido que esté en poder de terceros.
Pero puede darse el supuesto de que yo incaute bienes que los tenga el fallido por un título que no sea destinado a transmitir el dominio. Es decir, puede ser que lo tenga el fallido, pero que el fallido no sea el titular de ese bien, el titular dominial de ese bien. Imagínense, por ejemplo, una empresa donde le dan en comodato una máquina necesaria para la producción. El síndico va y esa máquina la va a incautar. Pero esa máquina no era de titularidad del fallido. Había sido dado en comodato al fallido, pero es de titularidad de un tercero. Entonces, la pregunta es, ¿esos terceros van a poder, de alguna manera, presentarse en la quiebra para que se excluya de la liquidación? Y sí, por supuesto que lo van a poder hacer. Van a tener que acreditar que ese bien no es de titularidad del fallido y que es de titularidad del tercero. ¿Y cuál es la vía para que esos acreedores realicen esa exclusión? Esto es un claro ejemplo de una pretensión excluyente de bienes que ya hemos visto en alguna oportunidad. Esto lo tienen regulado, esta pretensión de excluir bienes de la incautación, la tienen regulado en el artículo 188 y 138. ¿Qué dice estos artículos? Bueno, después de declarada la quiebra y antes de que se haya vendido el bien incautado, estos terceros pueden presentarse en la quiebra y pedir que se excluya de la liquidación. Entonces, presten atención a esto. ¿Cuál es la oportunidad? También es pregunta que se suele hacer. ¿Cuál es la oportunidad en la que ese tercero puede pedir la exclusión de ese bien? Desde la declaración de quiebra, o sea, a partir de la declaración de quiebra, y no tiene un límite. Es hasta que no se liquide ese bien, ese tercero va a poder presentarse en la quiebra y pedir entonces esta exclusión. ¿Está? Bien, el juez interviniente va a ser obviamente el juez de la quiebra, se va a correr una vista al síndico, y la ley dice, y también al fallido se le va a dar vista siempre y cuando exista un recurso de reposición en trámite. Es decir, cuando la sentencia de quiebra no está firme porque el fallido planteó un recurso de reposición, ahí también va a ser legitimado pasivo de este incidente de exclusión. Entonces, se inicia ese incidente, se le da una vista al síndico y al fallido, si es que hay un recurso de reposición pendiente. Este trámite es un trámite incidental específico. Se suele preguntar cuál es el trámite. Es un trámite específico, donde como no hay un plazo de sustanciación o de esa vista, se dice que es un plazo de 5 días genérico, el 273. No está prevista la apertura a prueba, pero el juez lo puede abrir a prueba. En definitiva, el juez va a resolver, apelable, etc. ¿Está claro? Entonces, la facultad de ese tercero la tienen regulada en el 188, según el trámite previsto en el 138. ¿Está? Pretensión de exclusión, incidente específico. Lo que va a hacer en definitiva el juez es, si en el marco de ese incidente, ese tercero acreditó que había transferido el bien en cabeza del fallido por un título no destinado a transmitir el dominio, en pocas palabras, se acreditó que el titular no es el fallido, sino ese tercero, lo que va a hacer, bueno, es excluir entonces ese bien del procedimiento de quiebra, lo va a excluir en definitiva de lo que es el activo. ¿Está? Remito entonces a la lectura de esos artículos. El programa hace referencia, porque el artículo 138, creo que es, también lo menciona al contrato de maquila. La ley dice que esta posibilidad de excluir un bien de la liquidación también va a ser aplicable a los supuestos de
de este tipo de contrataciones, de las denominadas contratos de maquila o de depósito a maquila. ¿Qué es este contrato? Esto es un contrato específico que está regulado por la ley 25.113. Lo que hace esta ley es de alguna manera tipificar un contrato donde hay un productor y un fabricante o industrial. El productor, generalmente un productor agropecuario, le va a entregar materia prima al industrial o fabricante para que éste la elabore, y una vez que está esa materia prima elaborada y habiéndose generado un producto, se distribuyan en propiedad porcentajes de ese producto. O sea, al que aportó, al productor agropecuario, se le va a pagar con un porcentaje del producto elaborado. ¿Está? Entonces, lo que dice la ley, en el artículo 138, si no me equivoco, es de que este régimen de exclusión de bienes de terceros también se aplica a este contrato de maquila. ¿Y qué debemos entender entonces con esto? Es que el productor agropecuario va a mantener la propiedad de las materias primas hasta que el industrial la elabore y las identifique como producto elaborado. Hasta ese momento, la propiedad de las materias primas sigue siendo del productor agropecuario. Entonces, hasta que no exista elaboración e identificación por parte del industrial, si el industrial cae en quiebra, el productor agropecuario va a poder pedir la exclusión de esas materias primas de la liquidación, justamente porque hasta esa oportunidad mantiene la titularidad o la propiedad de esos bienes. ¿Está claro? ¿Se entendió? Consulta, entonces el fallido sería el productor y no el que haría la producción de esa materia prima. El industrial, el que la elabora. El industrial, el que elabora con la materia prima un producto. Claro, entonces, como la propia ley, esta la 25.113, dice que el productor agropecuario que suministra esa materia prima va a mantener la propiedad de esa materia prima hasta que se elabore y se identifique, bueno, por aplicación de este artículo, hasta esa oportunidad, ese productor agropecuario va a poder excluir ese bien de la liquidación, de la quiebra, del industrial o el elaborador del producto. ¿Está claro? Sí, sí, Bien. ahora sí. A eso se refiere entonces cuando el programa habla de contrato de maquila relacionado con esta posibilidad o con esta pretensión excluyente que acabamos de ver. Bueno, y ahora vamos a entrar en un tema que es horrible de dar. Realmente es muy difícil de entender. Ojalá que ustedes hayan por lo menos leído algo de lo que es el régimen de readquisición de la posesión. Una ¿Alguno pregunta, leyó? profe, antes de cambiar, tengo una duda. En el caso del boleto de compraventa, ¿se podría aplicar este régimen o no es para estas cuestiones? Esto es cuando no tengo un régimen específico. En el caso del boleto compraventa tiene una regulación específica. Ah, bien, bien. Así que ahí habría que ir a lo que seguramente han visto, que se requiere boleto, pago de al menos 25% Claro. de precio, bueno, al régimen específico de eso. Bueno, por ejemplo, otro supuesto donde tiene un régimen específico es la locación de bienes inmuebles. Eso tiene un régimen específico, obviamente no no va a estar sujeto a este régimen de pretensiones excluyentes tampoco. Bueno, vamos entonces a ver este régimen de readquisición de la posesión. ¿Alguien pudo ver algo de esto? ¿Alguien leyó algo de readquisición de la posesión? No. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y bueno, y después
Por lo menos esto lo va a ayudar como para que ustedes después, con la lectura de la ley, lo puedan llegar a quizás entender. Hemos visto recién, cuando vimos esta pretensión de exclusión, que el bien era de titularidad del tercero. Había sido transmitido al fallido por un título no destinado a transmitir el dominio. Pero existe la posibilidad de que si este tercero le vendió un determinado bien mueble al fallido, bueno, que pueda, ante la declaración de quiebra de este sujeto, readquirir la posesión o readquirir de alguna manera la titularidad de ese bien. Es una especie de facultad que le da la ley a ese tercero que le vendió al fallido, o sea, le vendió a una persona que después fue declarada fallida, de alguna manera de resolver esa operación y hacerse nuevamente de ese bien que fue vendido. Esto se da generalmente o está previsto para lo que son las ventas llamadas a distancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, yo vendo un bien y el traslado de esa mercadería demora días, quizás. Bueno, si imagínense, yo le vendí toneladas de grano a un sujeto. Esa tonelada de grano la tienen que llevar a otra provincia. Ese traslado demora días. Imagínense que se declare la quiebra del que me compró y todavía no me pagó o no me terminó de pagar. Bueno, obviamente este sujeto va a tener, entonces la ley le da a este sujeto que tiene muy mala suerte, la posibilidad de que, si se dan ciertas circunstancias, de resolver esa operación. ¿Qué se tiene que dar? La ley dice que lo va a poder pedir, esa especie de resolución, cuando sea lo que se haya vendido, obviamente sea un bien mueble, cuando el fallido no haya cumplido íntegramente con su prestación. Todo esto lo tiene en el 139. Cuando el fallido, además, o sus representantes no hayan tomado posesión efectiva de la cosa, y además se requiere que un tercero no haya adquirido derechos reales sobre la cosa. Es necesario que el fallido no haya vendido ese producto, a su vez, a otro sujeto, no lo haya revendido. Entonces, cuando se dan todos estos supuestos, la ley habilita a ese sujeto, a ese vendedor, a pedir la resolución de esa operación. ¿Está? Entonces, ¿qué se tiene que dar? Supuesto que sea un bien mueble, obviamente, que el fallido no le haya pagado, o no le haya pagado íntegramente, que el fallido no haya tomado posesión efectiva de la cosa, es decir, que la mercadería no le haya llegado todavía, y que un tercero no haya adquirido derechos reales, es decir, que no haya un tercero adquirente de buena fe de la cosa. Si se dan todas estas circunstancias, la ley, en el artículo 139, habilita, según el procedimiento del artículo 140, a pedir entonces, de alguna manera, la readquisición de la posesión, que en definitiva implica una resolución del contrato. Esta posibilidad que se le da a este sujeto, a ese vendedor que se vio perjudicado, tiene que hacerse entonces según determinadas pautas que indica el artículo 140. Si no se cumplen con estas pautas que dice 140, esos bienes van a pasar a formar parte irremediablemente del activo falenciado. El artículo 140 dice que esta petición de ese vendedor que resultó de impago, la tiene que hacer dentro del plazo de 30 días siguientes a la última publicación edictal que se efectúe en la jurisdicción donde deban entregarse los bienes, o de la última publicación
en la jurisdicción de la sede del juzgado. ¿Está? En definitiva, esta petición la tiene que hacer dentro de 30 días de la última publicación edictal que prevé el artículo 140. Estos son días hábiles judiciales y es un plazo de caducidad. De la lectura de este artículo surge que el juez lo que va a hacer ante esa petición de ese tercero es sustanciar o correr un traslado con la sindicatura. Este traslado va a ser por 15 días y la sindicatura va a poder optar en ese plazo de 15 días por o consentir esa exclusión por ese tercero o esa readquisición de la posesión, o va a poder optar por decir, no, yo quiero que ese bien se mantenga en el activo, pero le vamos a cumplir con la prestación adeudada a ese tercero. Es decir, va a poder decir, no, me conviene que ese bien siga en el activo, pero a ese tercero le vamos a pagar esa prestación adeudada. ¿Está claro? Y en definitiva, el síndico va a resolver lo que entienda que corresponde. Entonces, hasta acá, haciendo un simple repasito. En ese caso, quien resuelve es el síndico, el juez no interviene en ningún momento. No. El síndico en ese plazo de 5 días tiene que responder ese traslado, esa vista, dictaminando si él considera que, o si él consiente la petición de ese tercero, o si sugiere que ese bien se mantenga en el activo pagándole al tercero. Lo que hace el síndico es dar su opinión, siempre va a resolver el juez lo que entienda mejor para la quiebra. ¿Está claro? Bien, entonces, lo que hemos visto es esta posibilidad de esos terceros que le vendieron un determinado bien mueble al fallido o a una persona que luego fue declarada fallida, de alguna manera resolver esa operación siempre que se den las circunstancias que hemos dicho y bajo el procedimiento y según las pautas del artículo 140. En definitiva, léanlo un poquito más, hay un par de detalles más que deberíamos ver, pero yo no les quiero... Una consulta. Cuando, porque leí que había un supuesto en el que no sé, era el tercer inciso, que como que se transformaba la acción en una subrogación, una preferencia especial a sistemática. Eso lo leí y es arabeo. Chino básico, no lo pude sacar. Para mí también. Lo voy a intentar explicar. Yo no quería profundizar mucho porque realmente esto sin una lectura previa es muy difícil entenderlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Si no, lo dejamos para la clase que viene, para no marear a nadie. Yo porque pregunto. Yo lo explico, y si ustedes después no lo entienden, me preguntan, y bueno, y vemos a ver qué podemos hacer. Para terminar entonces con algún detalle de esto que venimos viendo, sepan además que este artículo 140 termina diciendo de que una vez que el juez resuelve que ese tercero puede rehacerse de esa posesión o de ese bien, ese tercero la tiene que hacer efectiva, esa restitución, dentro del plazo de 30 días posteriores a la notificación de esa resolución. ¿Está? Entonces, ese tercero tenía 30 días de la publicación edital para pedirlo. Se sustanciaba por 15 días con el síndico, el juez resolvía, y desde que le notifico a ese tercero que le hice lugar a esa petición, tiene ese tercero 30 días para hacer efectiva esa restitución, para tomar o llevar a cabo las diligencias necesarias para hacerse nuevamente el bien. A su vez, además de ese plazo de 30 días, debe satisfacer previamente, dice la ley, todos los gastos que haya generado o que genere la restitución. Lo que sea gasto de transporte, de seguro, de impuestos, todo eso se va a hacer cargo ese tercero.
Y además, en el caso de que ese tercero haya recibido algún dinero de parte del fallido, porque capaz que el fallido le había pagado una parte, el tercero obviamente va a tener que depositar a la orden del juzgado la contraprestación o la prestación que hubiese recibido del fallido. No cumplido con estas circunstancias, ese bien va a quedar dentro del activo falenciado. ¿Está? Entonces, instituto de readquisición de la posesión. Sepan, entonces, cuál es el supuesto que estamos tratando. Sepan bien el procedimiento, que hay plazos de caducidad. Sepan el trámite. Sepan, entonces, que una vez que el juez resuelva por tercero, qué es lo que debe realizar ese tercero para que esta readquisición de la posesión pueda llevarse a cabo. En definitiva, hacer efectiva esa, de alguna manera, restitución de la posesión en el plazo de 30 días, satisfacer todos los gastos que se generen y depositar lo que le hubieran pagado, la parte del precio que le hubieran pagado. Profe, Bien. Sí, seguimos, ¿eh? si se determina que se va a cumplir con la prestación adeudada, ¿el tercero se tiene que presentar a verificar o, como está previsto en la ley, ya directamente cobra, digamos? O ya No. tiene que... Esto no está sujeto a verificación. Esto de alguna manera sería, entiendo yo, uno de los supuestos de verificación atenuada. A ese sujeto se le vamos a pagar sin necesidad de verificación. Justamente cuando el síndico hace ese dictamen, también tiene que expedirse sobre la manera en que le vamos a pagar. Y el juez en la resolución va a admitir o no, y en el caso de que no admita la petición de ese tercero, va a decir, bueno, no lo quedamos nosotros, pero te pagamos de esta manera, sin necesidad de verificación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá o seguimos con lo que me preguntó la alumna? No me acuerdo quién fue, Lucía, creo. Bueno, seguimos adelante. Hasta acá estamos ubicados dentro de lo que es el artículo 100, hemos visto 139, readquisición de la posesión, y hemos visto el 140. Bien. Dijimos que esta posibilidad que se le da al tercero debe necesariamente, o la ley lo prevé, cuando se da necesariamente ciertos supuestos. Que sea un bien mueble, que el fallido no haya cumplido íntegramente con su prestación, porque si no está desinteresado. Dijimos que el fallido o su representante no hayan tomado la posesión, y dijimos que un tercero no haya adquirido derechos reales, es decir, que no haya un subadquirente. Pero en el caso de que haya habido en ese supuesto un subadquirente, la ley le dice, ese tercero no va a poder recobrar la posesión, pero le va a dar ciertos beneficios o ciertos derechos a ese sujeto que tuvo tanta mala suerte que vendió un bien mueble, que el fallido todavía no tomó posesión, que no le pagó el fallido íntegramente su prestación, pero que tuvo más mala suerte. El fallido revendió ese bien. La ley le dice, no vas a poder, como lo revendió, readquirir la posesión, pero te vamos a dar ciertos beneficios. Y esos beneficios están previstos entonces en el artículo 141, que lo que dice es, si el fallido revendió esa mercadería, el tercero, o sea, el vendedor original, va a poder subrogarse en los derechos del fallido sobre el precio a un impago. Vamos de vuelta. Tercero, le vende a un sujeto que luego ese sujeto revende esa mercadería antes de tomar posesión y cae en quiebra.
este sujeto, este fallido que cayó en quiebra, todavía no percibió el precio por esa reventa. Entonces lo que se le dice ante ese supuesto es, este tercero, como vendió el fallido a un tercero o a un subadquirente la mercadería, no va a poder recobrar la posición porque ya la tiene un tercero. Pero este tercero se va a posicionar, se va a subrogar en la posición del fallido para el cobro de lo que el subadquirente le adeude al fallido. No se entiende nada. ¿Se entendió algo? Sí, sí. Sí, pero ¿y si eso no alcanza a satisfacer la, digamos, la deuda No, pero original? cree- O sea, ¿lo podría reclamar no, lo que no, falte? pero ¿Que no le lo pague va, una no lo parte? va a revender, no lo va a revender a un precio menor del que el que lo compra. Sería un estúpido además de un fallido. No, pero si le No, pagó pero- capaz una parte y es solamente por lo Exacto, exacto. Se puede dar que lo que no le hayan pagado todavía al fallido sea menor que el crédito original del vendedor originario, se puede dar. Pero bueno, la ley lo que hace es darle un beneficio solamente por esa porción, por la porción aún no abonada al fallido. Si quedara un saldo impago de ese tercero, ¿qué va a poder hacer? ¿Cuál es la vía de cobro de ese A crédito poder contra el fallido? verificar. Va a tener que ir por ese saldo impago a la vía verificatoria. ¿Está? Entonces, se le dice, bueno, como esa mercadería se vendió a un tercero, no la podés recobrar la posesión o la propiedad. Pero te damos un beneficio. Admitimos que te subrogues en la posición del fallido, bueno, y tengas una acción, ya no contra el fallido, sino contra ese tercero por la porción impaga de ese crédito. Para enroscar aún más esta situación, la ley dice que eso lo va a poder hacer siempre y cuando el crédito de ese tercero contra el fallido sea de la misma naturaleza del crédito del fallido contra el tercero. Se va a poder subrogar si la naturaleza del crédito es la misma, es decir, si esto es dinero y esto también es dinero. Si acá tengo un crédito por dinero y acá tengo un crédito por granos, esa subrogación no va a poder efectivizarse, no se produce. ¿Está? Pero la ley dice, no se va a poder hacer esa subrogación si el crédito o los créditos no son de la misma naturaleza, pero ese vendedor originario va a tener una preferencia o un privilegio especial, mejor dicho, sobre las sumas que ingresen a la quiebra por efecto de esa venta o esa subventa que se hizo. Eso es en definitiva el régimen de readquisición de la posesión originaria, y si no se puede entonces hacer lugar a esta readquisición de la posesión porque lo vendió a un tercero, puede entrar a jugar el régimen del artículo 141, que es un régimen que habla de cesión o subrogación, o en definitiva de un privilegio, dependiendo de si ambos créditos son de la misma naturaleza o no. Yo sé que esto es complicado, a mí me cuesta entenderlo, o sea, me cuesta explicarlo, es muy difícil lectura. En general, esto no es materia de pregunta, porque no creo que, si no tenés un estudio fresco del asunto, no creo que ningún profesor se acuerde de esto. Pero en definitiva, bueno, creo, puedo por lo menos, ojalá haberles dado algunas pautas como para Si- que ustedes lo puedan Si en, estudiar. si en el parcial arranco explicando esto y lo digo de manera clara, ¿tengo un 4 más o menos asegurado ahí o No, tengo que si seguir peleándola? si llegás a explicar bien esto, yo no creo que ninguno esté al tanto de esto, salvo que tenga que haber dado la clase y que la tengan fresca. Así que yo elegiría otro tema porque te van a cambiar de tema si empezás con esto. Así que, entonces, a manera de repaso, y como para que quede algo por lo menos esquemático en la cabeza, sepan, entonces, necesariamente el régimen de desapoderamiento, legitimación o pérdida de la legitimación procesal del fallido. Sepan que todo esto tiene relación con lo que es el régimen de incautación, cuándo se hace, quién lo hace,
qué medidas de conservación se toman, la posibilidad de que el síndico, el deber del síndico de instar el cobro de los créditos que tenga a su favor el fallido, y la posibilidad además de celebrar ciertos contratos, como para de alguna manera mantener la integridad o incluso incrementar el activo. Sepan de que cuando se incauta se pueden incautar bienes que sean de titularidad de un tercero, en cuyo caso ese tercero entonces tiene la posibilidad de pedir la exclusión de ese bien a través de estas acciones excluyentes del artículo 138 y 188. Todo tiene un trámite. Sepan de que el contrato de maquila se inserta dentro de esta posibilidad del tercero de excluir entonces del activo ese bien que es de su propiedad. Y sepan de que existe la posibilidad de que aun cuando se le hubiera transmitido o se hubiese realizado con el fallido un acto donde sí se le transmite la propiedad, de recobrar o de alguna manera resolver esa operación siempre que se den estas circunstancias, ¿no? Y dijimos, a grandes rasgos, que sea una operación sobre un bien mueble, cuando el fallido no haya cumplido o no lo haya pagado íntegramente, cuando el fallido no haya recibido esos bienes, y cuando un tercero no haya adquirido derechos reales o haya resultado subadquirente de esa mercadería. En esas condiciones el tercero puede presentarse entonces en la causa, según el procedimiento del artículo 140, a pedir que esa operación se resuelva. De alguna manera readquirir la posesión y en definitiva la titularidad del bien, porque es una resolución, importaría una resolución del contrato. Sepan cuál es el procedimiento para eso y los plazos de caducidad y que se tiene que hacer cargo de todos los gastos que se generen. El síndico emite un dictamen y en definitiva el juez resuelve. Y sepan entonces de que aún, de que en el caso de que se den todos estos supuestos, pero que ese bien haya sido transferido a un tercero, esta posibilidad de readquirir la posesión no la va a tener el vendedor, pero sí se le va a tener la posibilidad de tener ciertos beneficios. Beneficios que va a poder ser subrogarse en la posición del fallido para reclamarle al tercero o al subadquirente lo que le adeuda al fallido, o si el crédito es de diferente naturaleza, lo que se le va a dar a ese vendedor originario es simplemente una preferencia de cobro para cuando las sumas adeudadas al fallido ingresen, cobren con ciertas preferencias sobre esas sumas. En definitiva... Una pregunta. Entonces, ¿lo de la preferencia solamente se va a dar si los créditos son de distinta naturaleza? Exactamente. Y esa preferencia va a ser exclusivamente sobre las sumas que el subadquirente le adeuda al fallido. Cuando ingresen esas sumas a la quiebra, el primer vendedor va a tener una preferencia en el cobro sobre esas sumas. El primer vendedor, que en definitiva, por venta de mercadería es un crédito sin privilegio, va a verse beneficiado porque ahora va a cobrar con una preferencia que antes no la tenía. ¿Está? En definitiva, estos eran los temas que tenemos asignados. Imagínense si diéramos todos juntos, porque lo que viene es resolución de contratos, todo el tema de contratos que es bastante complicado. Eso entonces lo vamos a dejar para el viernes que viene, a igual horario. Si no tienen ninguna otra duda, terminamos acá, y bueno, esto obviamente es necesario seguramente una lectura. Así que bueno, si no hay más dudas, terminamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches.